Estamos aquí porque la mocedad asturiana merece una educación de calidad y la vuelta a las 18 y las 23 horas es educación de calidad. No te queda otra. Genaro pasa por el año. Recuperación del arrebatado, 18 horas lectivas ya. No se trata solo de una reivindicación de condiciones laborales. Estamos hablando de la mejora de la calidad de la enseñanza. Sobran las razones para ejecutar nuestras demandas. Ya no hay más excusas. Poles 2 horas lectives menos en primaria y en secundaria temos aquí encerrados, mellorando la calidad de nuestro traballo y creando empleo. Por la recuperación de lo que nos arrebataron, 18 horas para el cuerpo de secundaria y 23 para el cuerpo de maestros. Poles 18, poles 23, por una escuela de calidad. Menos horas lectives non lle menos traballo e más calidad de la enseñanza. El libre desarrollo de los pueblos mídese por la educación, menos autopistas y más calidad educativa. Menos burocracia, menos rangos, más profesional, más actividad. Estamos aquí por la dignidad de la profesión docente, por los que se quedaron sin estudiar. 18 horas y las 23 horas lectivas son una medida fundamental para asegurar una atención a la diversidad adecuada en los centros educativos. Mira, vamos a estar aquí durmiendo, pasando la noche y vamos un cacho encerrados porque sabemos que menos horas es igual a más trabajo y más calidad de enseñanza. Para que nuestro alumnado esté debidamente atendido y entendido, necesitamos tener espacios libres en nuestros horarios para una mejor comunicación. Vuelta a las 18 lectivas, porque los recortes no son calidad. Nos gustaría mucho reconocer empatía en el consejero y que se dé cuenta de que toda esta reivindicación no es por nada, sino que es muy necesaria en los centros. Es muy necesaria para desdobles, para poder organizar bien las clases, para no estar corriendo por los pasillos. 23 horas lectivas supone más profesorado y mejor atención a los niños y a las niñas. Si queremos atender bien al alumnado, necesitamos hacerlo en unas condiciones de trabajo razonables. Queremos 18 horas lectivas para trabajar más, no para trabajar menos, para poder hacer un montón de cosas que ahora no podemos hacer. Por favor, consejería, denos una alegría. 18 para poder crecer, para enseñar a madurar, 18 para desarrollarnos todos, 20 para agotarnos, para bloquearnos y para que nadie crezca. El próximo 18 de abril, movilización. El 18 de abril, todos a movilizarnos.